Rolando Colchado Valenzuela y su análisis en retrospectiva financiera. Va a continuar el análisis de riesgos que pues nadie ve, bueno, nadie más que mi querido Rolando, estos riesgos que están pues poniendo justamente en eso, en riesgo, a la que fuera la economía más fuerte, bueno, todavía la economía más importante, digamos, aunque la más fuerte pues ya es China, ¿no? Pero o la más sólida, ¿verdad? Pero pues ya sabe que, como decía el señor Agustín Carstens, si allá les da gripa, imagínense, a nosotros nos da pulmonía. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? Jorge, muy buen día, bienvenido. amigos. Pues sí, hoy vamos a hablar, he estado escuchando tu noticiero y realmente pues puras buenas noticias, ¿no? En mi caso, lo que voy a comentar no es tan agradable, sin embargo, siempre hay que tener presente la realidad con objeto de poder tomar acciones para superar los vicisitudes o los problemas que se generen. Claro, pues hay que entrarle a estos temas, ni modo. Hay que conocerlos. Claro. Mira, de hecho, yo creo que el único presidente de los Estados Unidos que está enfocando en revertir el déficit del saldo en cuenta corriente ha sido Trump. Los anteriores presidentes yo no había visto que se preocuparan en eso. Pero a pesar de las acciones que está realizando Trump, el déficit sigue aumentando. Por ejemplo, en agosto de 2017 aumentó un 33%. Dicen que se espera que llegue este año a 895,000 millones el déficit. Y que si así sigue, en 2020 va a pasar del billón de dólares el déficit de Estados Unidos. Valga. Pero ¿por qué ocurre eso? Pues hay muchas incongruencias. Mira, por ejemplo, para mí no sé a quién se le ocurrió que cada país tenga dos órganos que toman el rumbo económico y que piensan diferente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es la Fed y es el presidente de Estados Unidos. Por un lado, Trump baja los impuestos tratando de beneficiar a sus empresas. Por el otro lado, la Fed aumenta las tasas de interés, con lo cual se eleva la inflación y se incrementan los precios para todos los productos norteamericanos. O sea, están luchando y jalando hacia lados contrarios. Pero vámonos a ver el verdadero problema de los Estados Unidos y nos vamos desde su origen. De hecho, ya lo he comentado. Durante las guerras mundiales, la economía de Estados Unidos creció muchísimo porque tenían una gran capacidad de producción, sus plantas estaban intactas, mientras que en Europa y en Asia las fábricas estaban destruidas por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. En esas épocas, en las épocas de la guerra, lo que más se utiliza es el oro para el intercambio de bienes y servicios. Entonces, cuando los aliados invadieron y tomaron Normandía, Estados Unidos vio que ya nada más era cuestión de tiempo para que la guerra se concluyera a favor de los aliados. Entonces, el desembarco de Normandía fue el 6 de junio de 1944. Pero menos de un mes a esa fecha, el 1 de julio citaron a una cumbre muy importante que ya la gente se olvidó, que es importantísimo tomar cuenta de lo que se acordó. Y en esa junta se reunieron 44 países. Y Estados Unidos propuso que la moneda internacional fuera el dólar. Anteriormente era la libra esterlina, pero con las guerras mundiales, Inglaterra estaba económicamente muy afectada. Entonces ellos propusieron que fuera el dólar, que aparte, para soportar esa decisión, ese dólar iba a estar soportado con oro. Y entonces estableció que por cada onza de oro podía costar $35. Entonces cualquier persona que quisiera podía ir al banco, llevar sus $35 y obtener una libra de oro, en la época que se llamó el patrón oro.
ahí el punto más importante, que ahorita ya se olvidaron, es que dijeron, bueno, si nosotros somos la economía eje, algo importantísimo es el tipo de cambio. Entonces, si somos la economía eje, tenemos que establecer un tipo de cambio fijo, con variaciones del 3%, 1.5 para arriba y 1.5 puntos para abajo. Y para asegurarnos de que ningún país vaya a mover el tipo de cambio y ocurra lo que ocurrió posteriormente con China y con varios países, vamos a crear una institución que fue el Fondo Monetario Internacional, que va a estar vigilando y cuidando que los países se alineen y presenten su paridad fija para que realmente el comercio, los precios se mantengan estables a nivel internacional. Sí. Eso ocurrió, pasó la época de la guerra, vino la época de la Guerra Fría, pero con la Guerra Fría los Estados Unidos se acabaron o redujeron de forma muy importante sus reservas de oro y Rusia quebró. Entonces Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, anunció al mundo que Estados Unidos ya no tenían oro para soportar los dólares, que ahora ese dólar iba a estar soportado en la solidez de la economía norteamericana y que a partir de esa fecha ya se quitaba la paridad oro, el patrón oro, perdón. Y entonces ya cada país empezó a manejar su política monetaria de acuerdo a lo que ellos consideraban más adecuado. Y entonces, si vemos la primera gráfica, ahí tenemos por presidente cuál era el superávit o el déficit en los Estados Unidos partiendo desde 1960. A pesar de que fue la Guerra Fría y la carrera espacial, que se gastaron millones y millones de dólares, Estados Unidos tuvo saldo positivo favorable en su cuenta corriente. Por ejemplo, durante Eisenhower son 23,000 millones de dólares el saldo favorable. Con Kennedy, 94,000 millones de dólares su saldo favorable. Con Johnson, 144,131 millones de dólares como saldo favorable. En 1971 Nixon dio el aviso y si se fijan, en ese año 71 ya se tuvo un déficit de 8,697 millones de dólares. El siguiente año aumentó a 30,000, pero ya después se regularizó y Nixon terminó con un saldo favorable de 15,671 millones de dólares. Vino Ford y todavía el saldo seguía siendo favorable. Ahí, ¿qué pasaba? De que como el dólar, ya lo he comentado, siempre es un dólar, nunca se puede devaluar, la inflación de Estados Unidos automáticamente en los mercados internacionales se genera un incremento en los precios de los bienes y servicios de todos los países, de todos los productos producidos en Estados Unidos. En 78 fue cuando entró Deng Xiaoping a China y empezó a devaluar el yuan en mayor proporción a su inflación, cuidando que su inflación no se disparara para que no se generara una espiral inflacionaria como está pasando ahorita en Venezuela, que en este año es 1,300,000% el porcentaje de inflación. Imagínense, una gente que tiene un sueldo fijo, pues no tiene para vivir con los incrementos tan elevados. Vino Carter y ya con Carter ya se empieza a notar los efectos del abaratamiento de los productos chinos hindús en la economía mundial. Entonces Estados Unidos ya en la época de Carter tuvo un déficit de 51,701 millones de dólares. Vino Reagan, pues un actor excelente o mal actor, no sé, yo no vi muchas películas, sin embargo todo su gabinete, todo ese equipo de trabajo eran actores. Me acuerdo que en México el embajador era actor o exactor, y entonces yo no creo que ellos tengan mucho conocimiento de la economía y las finanzas globales, y su déficit empezó a incrementarse a 1,556,000 dólares. Llegó Bush, el papá del presidente último,
y también el saldo siguió incrementando. O sea, ya se nota cómo los productos chinos fueron acaparando los mercados mundiales y quebrando empresas a nivel mundial. Eso se los comentaba, que yo lo vi en Square, como México, de vender y tener más utilidades que toda Europa junto, poco a poco China le fue comiendo mandado, hasta que cuando me salí yo se tuvo que cerrar una de las plantas. Llegó Clinton con mucho carisma, supuestamente un excelente presidente, pero ya vean cuál es su saldo en cuenta corriente: 2.204.700 millones de dólares. Luego vino Bush, el presidente, donde el déficit fue mayor. Hubo años como en el 2006 que casi llega al billón de dólares, 962.775.000 millones de dólares. En total llegó a 6.2 billones de dólares. Obama ya trató de regularizar y disminuir un poco ese déficit. Y ahorita llega Trump, que en su primer año su déficit es, si se fijan, es el mayor desde la época de Bush, 566.000 dólares contra 805.000 en 2008. O sea, se incrementó en 9 años su déficit, cosa que ya había bajado Obama, y sigue incrementándose. ¿Por qué? Pues porque cada día los precios de los productos norteamericanos se van elevando, porque ellos no pueden ajustar sus precios vía devaluación, como ocurre con el resto de los países. Desafortunadamente, ahorita cada día ya más países se han dado cuenta de lo que hizo China, y día con día ya muchos utilizan la metodología y la técnica de China. Desafortunadamente en nuestro país nunca se dieron cuenta de eso. México pudo haber sido una potencia económica, pero ahora ya nos ataron al dólar, a una moneda que no puede reducir su precio, sino siempre va a tener incrementos, en un país cuya inflación se está disparando, y pues ahí vamos atados Canadá y México, a ese país que, por lo que se ve, pues va a sufrir un colapso económico en un mediano plazo, no muy lejano. Entonces, en la última gráfica, si pueden anotar la referencia HTTP/WUS DevClock, si ustedes copian esa dirección y entran, van a encontrar esta pantalla, pero cambiando, o sea, en forma constante, cómo se va incrementando el déficit de los Estados Unidos, un déficit que es ya mucho mayor a su PIB. El PIB es como Gross Domestic Product, que está en azul en la parte del medio, y el déficit, que son 21.616 billones de dólares. Entonces cada día los gringos, su economía va sufriendo mayores estragos, y están fabricando dinero que está llenando el mundo de dinero que no tiene soporte en bienes y servicios. Y ahora con la guerra con China, pues lo que está pasando es de que todos los precios de los productos en el mundo se van a elevar, porque anteriormente a través de China se podían conseguir bienes más económicos. Muchos se importaban a Estados Unidos y de ahí se compraban al mundo. Ahora se van a seguir elevando. Entonces, pues, ahora hay que comprarle a China. No es muy alentador. No sé, ¿tú cómo lo veas, Jorge? No, pues ahí está gran parte de lo que puede seguir o puede ocurrir, mejor dicho, si esta burbuja sigue creciendo. ¿Qué pasará cuando esto reviente, mi querido Rolando? Cuando déficit. Es una crisis mundial, peor que la del 29. Imagínate, es una burbuja que crece inexorablemente, ¿no? ¿Qué podría hacer Estados Unidos? ¿Devaluar? No, ya lo he comentado. O sea, ¿cuál sería el antídoto? Tendría que apoyarse del Fondo Monetario Internacional y ir ajustando los tipos de cambio gradualmente, a lo mejor 10, 15 años, para que los precios se fueran regularizando a nivel internacional.
una metodología podría ser utilizar lo que yo hago para ver en qué porcentaje se han incrementado los precios. Por ejemplo, Condoleezza Rice. Cosa que dudo mucho que pudiera saber siquiera remotamente el señor Trump, ¿no? pero tienen que verlo, alguien tiene que verlo, porque la Reserva Federal, el mundo, pues, va a ir a cada día a una crisis económica mundial. Otra cosa que se puede hacer es analizar un producto, pero viéndolo como yo lo veía desde Square. Vamos a poner, tú elaboras una hamburguesa y analizas cuánto te cuesta en dólares en Estados Unidos, cuánto en Corea, cuánto en Vietnam, cuánto en Francia, cuánto en Checoslovaquia. Y entonces también con ciertos productos, como se hace con la canasta básica, poco a poco ir regularizando. Y entonces hacer lo que hicieron en 1944, establecer reglas, y esas reglas establecerlas a través del Fondo Monetario Internacional, que se dedicó a vacacionar, lleva 50 años de vacaciones. A veces su anterior director lo acusaron de que andaba ahí molestando a una camarista. Ajá. De un personaje tan importante y con tanta responsabilidad, pues están de vacaciones. Y afortunadamente los países más poderosos están en problemas económicos serios. Entonces se podía establecer, bueno, vamos a establecer reglas a través del OMC. Quien no quiera sujetarse a las reglas, rompemos relaciones comercialmente con ellos y no les compramos ni permitimos que nos venda nada. Y entonces poco a poco ir restableciendo las reglas que se perdieron. A mí lo que pues me da y me pone a reflexionar, ¿por qué nuestros abuelos hace 80 años sí se dieron cuenta de la importancia del tipo de cambio? ¿Y por qué los expertos y los sabios de esta época, con las herramientas y la tecnología que tenemos, por qué no se da cuenta de eso? Eso es lo que yo no... es un tema de reflexión. ¿No será que nos estamos enfocando en un mundo virtual? Yo veo las familias reunidas, cada quien con su teléfono celular, pero para nada se comunican. Exactamente. En las juntas todo el mundo está viendo su celular y no está poniendo atención a lo que se está viendo. Veo ciclistas de noche, en sentido contrario, chateando. De repente sale una bicicleta sin luces en la esquina y van chateando. La gente va caminando, se atraviesan las calles sin voltear a ver los coches, viendo su teléfono celular. Entonces eso está ocasionando que dejen de ver el mundo que les rodea y que realmente puedan ubicarse y analizar y observar las oportunidades y lo bello que te presenta el mundo en todas sus dimensiones. Así es, Rolando, es desafortunado porque el mundo, con la rapidez que ha evolucionado, ha dejado muchas cosas, no solo en la economía, sino, como tú dices, en las costumbres de reunión familiar, la comunicación, cosas que funcionaban y que hacían ver las cosas y el mundo de una manera más sencilla, y que ahora pues casi hacemos como por complicarnos la existencia, ¿no? El único antídoto que digamos crea aplicar la Reserva Federal pues es estar subiendo las tasas de interés, ¿no? Que de hecho lo acaba de hacer otra vez, y que esto no va a parar esa burbuja de la que nos estás hablando. No, y ver la inflación, sigue aumentando la inflación. Va a ser mayor que la de México. Ahorita va un poquito arriba la inflación de Estados Unidos a la de México. Eso es inconcebible porque Estados Unidos tenía una inflación del 0%, 10%, 0.2, sí, 5%. 0.2 cuando mucho. Sí. Y ahorita estamos arriba, que también en el último corte me parece aquí se nos fue un poco para arriba, justamente por la aplicación de los precios de la gasolina. ¿Ya votaste la encuesta de cuál es el nombre que te gusta en español para el acuerdo de América del Norte? Como si eso fuera lo importante de este asunto. Nos pones a ver las cuestiones que dejaron pasar importantes en la negociación del acuerdo comercial, y lo que les preocupa es cómo le vamos a llamar en español al acuerdo de América del Norte.
No, me rindo, mi querido. Me rindo. ¿Cómo la ves? Imagínate, los que se reunieron en Bretton Woods, gente que volteaba para todos lados, porque si pisaba mal, podía estallar una granada o una bomba en el piso. De repente veían un avión a esconderse porque seguramente los iban a bombardear, salir a las calles de que no les fueran a dar un balazo. Entonces eran gente que estaba atenta y observando todo lo que le rodeaba. Lógicamente en esa reunión pues era gente que estaba muy sensibilizada con su entorno. Claro. Llegaron reglas que ya se olvidaron, ya no son importantes supuestamente, y son importantísimas, pero importantísimas. Ese sí que es un tema de prioridad nacional, no el acero y el hierro y ciertos productos. Lo prioritario para Estados Unidos, y es una cuestión de seguridad nacional, es el control de los tipos de cambio a nivel mundial, porque si no, cada día está su economía más dañada. Pues cada sí. día tiene que fabricar más dinero y cada día vive en un mundo más artificial. Qué barbaridad, sí, por eso decíamos al principio, pues la que fuera la economía más fuerte, ahora pues sigue siendo la más importante, porque sí, es el principal consumidor. Exactamente, aunque no necesariamente la más fuerte ni la más sana, definitivamente, con todo esto que nos apuntas. Gracias, como siempre, mi querido Rolando. No sé si quieras añadir algo más. Nada más, muy buen día. Es todo un honor para nosotros tener estos análisis realmente tan elevados y tan inteligentes de tu parte, mi querido Rolando. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, muy buen día a todos. Gracias, Rolando Colchado, contador público y la retrospectiva financiera. Vamos a hacer un corte y regresamos.